Listo, estamos grabando. Bien. Y chicos, clase de Historia Universal del día de hoy. El tema es la Unión Europea. Vamos a ver un poquito qué es este organismo, ya, la llamada Unión Europea. Muy bien. Esta es la bandera de la Unión Europea, como ustedes pueden ver aquí. ¿Qué es la Unión Europea? También se conoce por sus siglas de UE, ¿ya? Unión Europea. Es una asociación económica, política y social formada por 28 países europeos. Acuérdate, son 28 países que forman la Unión Europea, ¿ya? Los países que integran esta asociación llamada la Unión Europea persiguen objetivos comunes. ¿Qué objetivos buscan los países que se han unido en la llamada Unión Europea? Buscan promover la unidad en Europa y la paz entre los estados europeos, ¿ya? Buscan mejorar las condiciones de vida y trabajo de sus ciudadanos, también buscan mejorar la vida de la gente de Europa. Buscan eliminar las fronteras para que los ciudadanos europeos puedan trabajar, viajar o vivir en cualquier país de la Unión. Es algo muy importante. Imagínate, para viajar de Francia a Alemania no te piden visa porque son parte de la Unión. Acá, para irme de Perú a Chile, nomás tengo que presentar visa, imagínate. Y allá no les piden nada de eso. También busca la Unión Europea facilitar el comercio entre los países. Por ello se creó una moneda única. ¿Cuál es la moneda única de Europa? El euro. Por eso se llama euro, la moneda de Europa. Es una moneda que te aceptan en cualquier país de Europa, ¿ya? Utilizada desde el año 2002 en la mayoría de países de la Unión Europea como moneda principal. Bien, ¿cuándo se formó la Unión Europea? En el siglo XX ya sabemos que Europa sufrió dos guerras mundiales que la devastaron. Por eso los dirigentes de los países europeos intentaron establecer acuerdos para evitar futuras guerras e impulsar el desarrollo común de Europa. Ahí nace la idea de formar una unión, la Unión Europea. A partir de ese momento los países europeos dieron pasos conjuntos. Primero, en el año de 1950, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos crearon la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, o la CECA, ¿ya? Para facilitar el comercio entre ellos. Fue el primer paso, ¿no? Una alianza económica entre estos países. Para el año 1957, los países de esta cooperación, de esta comunidad, ¿ya? Eliminaron las fronteras comerciales buscando un mercado común. Fundaron la Comunidad Económica de Europa. Con los años, más países se integraron, se unieron a esta Comunidad Económica de Europa. Para el año de 1986 se une España con Portugal. Para el año de 1992 la Comunidad Económica Europea pasó a llamarse Unión Europea. En adelante, además de una comunidad económica, pasó también a ser una unidad política y una unidad social. Para el año 2002 esta comunidad o esta unión, la Unión Europea, crea el euro, que es su moneda, la moneda oficial de esta unión, ¿no? Tras varias ampliaciones, para el año 2013 se han unido 28 países miembros. Otra cosa que quiero decirles para el examen. Hace un par de años atrás ocurrió el Brexit. El Brexit fue que Gran Bretaña, o sea, el Reino Unido, se salió de la Unión. El Reino Unido, Gran Bretaña, que es Inglaterra, Irlanda, se salieron de la Unión Europea. Se salieron de la Unión. Entonces yo te pregunto en el examen, ¿cuál es el país que hace unos años se retiró de la Unión Europea? Gran Bretaña, ¿ya? Gran Bretaña se decidió, era miembro de la Unión Europea, pero se decidió retirar. Y eso fue el Brexit. Bien, aquí tenemos países miembros de la Unión Europea formada por 28 países miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido ya no, lo borran a Reino Unido, Rumania y Suecia. Esta es la Unión Europea, ¿ya? ¿Por qué se fue Reino Unido? Parece que tenían problemas, diferencias económicas. Creo que tenían diferencias económicas con los países de la Unión y finalmente en un referéndum la gente de Reino Unido votó porque se separen. Fue una votación que la misma gente quiso separarse. Bueno, su rollo de ellos también, ¿no? No habrán estado a gusto y se decidieron retirar. Bien, listo. Organización de la Unión Europea. ¿Cómo se organiza la Unión Europea? Al igual que cualquier país de Europa, la Unión Europea tiene un gobierno e instituciones que toman decisiones y redactan leyes. Destacan el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.
El Consejo de la Unión Europea tiene la sede en Bélgica y está formado por los ministros de los países de la Unión Europea. O sea, cada país de la Unión Europea manda un ministro. O sea, en total son 28 ministros que se reúnen, ¿ya? Que se reúnen en Bélgica, en el Consejo de la Unión Europea. Aprueban las leyes de la Unión Europea, firman acuerdos con otros países y desarrollan la política de común acuerdo con otros países. Bien, eso es el Consejo de la Unión Europea. Se reúne un ministro por cada país. En total, 27 ministros, con la salida de Reino Unido. La Comisión Europea, también su sede está en Bélgica y está formada por los comisarios elegidos por cada... Un ratito, chicos, un ratito. ¿Por qué serán así? Alumnos que me mandan tareas cuando saben que no me deben mandar, pero no sé por qué lo hacen, me llenan mensajería más bien. Bien, Comisión Europea, también está en Bélgica. Bélgica es la sede, una de las sedes principales de la Unión Europea. Está formada por los comisarios elegidos por cada uno de los países miembros. Proponen leyes al Parlamento y vigilan que se cumplan los acuerdos. Son como una especie de garantes, ¿no? Que están siempre monitoreando que las leyes y acuerdos de la Unión Europea se cumplan, que ningún país se salga de esa línea, ¿no? Y luego está el Parlamento Europeo. Entonces tenemos Consejo de la Unión Europea formado por los ministros de cada país, la Comisión Europea por comisarios que vigilan que se cumplan las leyes y el Parlamento Europeo, que su sede está en Estrasburgo, Bruselas, Luxemburgo, ¿no? Está en Luxemburgo y está formado por los diputados elegidos por los ciudadanos. Elaboran leyes, aprueban los presupuestos y controlan a otras instituciones de la Unión Europea. Es como un congreso, ¿no? Además, la Unión Europea cuenta con otras instituciones, cuenta con el Consejo Europeo, que reúne a los presidentes, ¿no? A los presidentes de cada país, el Tribunal de Justicia que protege a los ciudadanos o el Defensor del Pueblo Europeo que defiende los derechos de los ciudadanos. Como un país, pero gigante, nada más, ¿ya? ¿Cuáles son los símbolos de la Unión Europea? ¿Ya? Cada país miembro tiene sus propios símbolos, pero la Unión Europea en conjunto tiene los suyos, que está, dice, unida en la diversidad. Ese es el lema de la Unión Europea, unida en la diversidad, ¿no? El himno europeo es, dice, la melodía utilizada para representar la Unión Europea forma parte de la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? La novena sinfonía de este pianista llamado Beethoven es usada como himno de la Unión Europea. La bandera europea es una bandera de color azul marino con 12 estrellas en el círculo, ¿no? Que son los principales países de Europa y luego, bueno, luego los que se unieron, ¿no? Son los fundadores. Las 2 estrellas representan a los fundadores. El Día de Europa. ¿Cuándo se celebra? El 9 de mayo, dice, ¿no? Desde el 9 de mayo de 1950 se celebra todos los 9 de mayo el Día de Europa, ¿no? Porque en esa fecha se expusieron los inicios de la Unión Europea. Bien. A ver, población en Europa. Europa es un continente muy poblado, ya sabemos, viven como alrededor de 700 millones de personas, pero ¿cuál es el problema? Ya lo vimos en demografía. En demografía ya hemos visto esto. En Europa la gente no quiere tener hijos, está lleno de ancianos, pero muy pocos niños. Baja natalidad, muy pocos. Nacen 10 niños por cada 1000 personas. Imagínate, ¿no? 900 no tienen hijos. Impresionante, no hay niños. El aumento de la edad que puede vivir una persona. En Europa las personas viven hasta 74 años aproximadamente, entonces hay muchos ancianos y hay pocos niños. ¿Por qué creen ustedes, chicos, que en Europa el coronavirus ha golpeado bien fuerte a ese continente? Dicen, no, Italia, Francia, España tienen muchísimos muertos, pero miren los muertos, ¿son jóvenes? ¿Son niños? ¿Quiénes son los muertos? Son ancianos, porque Europa es un continente plagado de ancianos, entonces los ancianos son vulnerables al coronavirus, por esa razón han muerto, ¿ya? A principios del siglo XX, millones de europeos emigraron hacia América. En la actualidad, a Europa llegan muchos inmigrantes procedentes de África, Asia y América del Sur. Esta llegada de inmigrantes ayuda al crecimiento de la población europea. Muchos migrantes que llegan a Europa, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la migración? Ya les dije, ¿no? Ayuda al crecimiento poblacional
Crece la población activa y crece la natalidad también. Bien. Densidad de la población. Europa es un continente muy urbanizado. Ya hemos hablado la vez pasada de qué era la densidad poblacional, que tenía que ver con el tamaño del territorio y cuánta gente vive ahí. Europa es un continente muy denso, porque es pequeño, pero mucha gente vive ahí, es muy denso. ¿Ya? La mayor parte de la población vive en ciudades. Las más grandes ciudades son Moscú, París, Londres, Madrid, Berlín, Roma y Atenas. La población está distribuida de manera desigual. Zonas más pobladas están, por ejemplo, las zonas industriales. Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia tienen las densidades de población más altas. Zonas escasamente pobladas al norte. En el norte de Europa hay países muy poco poblados, así que si quieres irte a vivir a Europa, ándate a vivir a estos países donde no hay mucha población para que vivas en paz, tranquilo, sin que nadie te moleste. Noruega, Islandia, Finlandia, Suecia y Rusia. ¿Ya? Ese es a nivel de la demografía. ¿Cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos europeos? Vamos a terminar aquí. Al igual que por ser ciudadanos españoles o franceses o cualquier ciudadano tienen derechos y deberes, por ser ciudadanos europeos también tienen derechos. Tienen el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. O sea, tú puedes irte de Francia a España a vivir sin ningún problema. No te hacen problemas porque eres un ciudadano de la Unión Europea. Puedes irte a cualquier país de la Unión sin que te hagan problemas. Puedes votar en las elecciones para elegir a los representantes del Consejo Europeo, del Parlamento Europeo. Puedes votar. Puedes trabajar en cualquier país. Si tú eres español y quieres trabajar en Francia, puedes ir. Normal, no hay problema en trabajar en otro país. Puedes pedir la protección del defensor del pueblo europeo. Si sientes que tus derechos están siendo vulnerados, el defensor del pueblo te puede defender. Bien, chicos, y con eso hemos terminado nuestra clase del día de hoy sobre la Unión Europea. Voy a hacerles algunas preguntas.